Y vamos a comenzar contándoles con lo que está sucediendo con el INDH, porque desde hace un par de semanas, justo después de que Consuelo Contreras estuviera aquí en Tolerancia Cero, comenzaron ciertos cuestionamientos. Primero porque ella reconoció que no había habido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, sino que habían sido generalizadas. Sí. Eso causó un ruido interno. Ahora es a propósito de esta querella que presenta el INDH por las filtraciones, el tema de los WhatsApp, la nominación de una ministra de la Corte Suprema. Sí. Es que se enreda porque aparentemente no está dentro de las facultades del INDH presentar este tipo de querellas. Bueno, hoy día se pidió la remoción tanto de ella como uno de los consejeros de Estefanía. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién tiene la facultad efectivamente de ver si se acoge o no esta petición? Sí, Mati, lo cierto, si algo podemos decir es que no han sido días fáciles para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Uno, por un lado, los dichos de la directora Consuelo Contreras sobre el estallido social, destapó o abrió de cierta forma una discusión semántica respecto de los términos, del tipo de violaciones a los derechos humanos que hubo en el marco de octubre de 2019 y los meses que vinieron. Pero por otro lado, esta querella, esta acción judicial que presenta el INDH, que no era nominativa, no iba en contra de nadie en específico, pero que sí desató varias críticas, en particular, recordemos, de Mario Desbordes, el candidato a la Comuna de Santiago, que acusa fines políticos desde esta acción judicial que, para ponerlo en contexto, era a propósito de una causa por tráfico de influencias derivada de la operación Topógrafo, operación que precisamente investiga presuntos espionajes del ejército ocurrido ya hace varios meses, años, y que esto también, esta causa derivada por tráfico de influencias, por presunto tráfico de influencias, es a propósito del informe que se revela en la investigación de la operación Topógrafo, que revelaba precisamente ciertas presiones que habría ejercido el ex juez Juan Antonio Poblete por medio del ex ministro de Defensa, Mario Desbordes, que supuestamente se habría ejercido en ese sentido presiones a través del ex ministro de Defensa para la designación de la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier. Ese es el contexto entonces donde está esta acción judicial, que recordemos fue admitida en su momento, pero después ya fue declarada inadmisible a propósito de un recurso de reposición que presenta el abogado de Mario Desbordes. Dicen que todavía no está zanjado eso. Al menos en el caso de Mario Desbordes, pero recordemos que acá, claro, está la querella no nominativa del INDH y hay que ver finalmente cuál es la decisión que puede tomar el tribunal. Pero claro, al menos... Por eso argumentan que la petición está adelantada porque todavía no saben si efectivamente la justicia la va a acoger o no. Exactamente, y ese es el punto que está también, y es el contexto, porque eso nos lleva finalmente a la Cámara de Diputadas y Diputados de estas acusaciones también de la oposición. Recordemos que es Chile Vamos el que pide votar esta solicitud de remoción, y esto para ejercer las facultades que tiene la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto está establecido en el artículo 7 de la Ley 20.405, donde habla precisamente de las facultades que tiene la Cámara sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Antes de pasar a adentrarnos en ese detalle de la legislación, pasemos a revisar las palabras de la directora del INDH cuando conoció precisamente el resultado de esta votación en el Congreso. Lamentamos la decisión que hoy día tomó la Cámara de Diputados de someter a trámite la destitución de 2 miembros del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tenemos la convicción de que las querellas presentadas han sido realizadas en el legítimo uso de nuestras facultades, que tenemos un mandato amplio. Por ejemplo, hemos presentado más de 3.000 querellas por apremios ilegítimos y 40 querellas por sustracción de menores, querellas que no están en el catálogo que se señala, que no es exhaustivo, sino que se señala que especialmente presentaremos acciones judiciales en esas materias. Esperamos que el proceso continúe y que llegue a que sea lo más rápido posible. Bien, ahí la directora del INDH pide que sea lo más rápido posible, y uno se pregunta también cuál es el proceso, porque
Si hay un hecho que podemos decir que es primera vez que la Corte Suprema va a tener que revisar una solicitud de este tipo que viene desde la Cámara de Diputadas y Diputados y que llega hasta el máximo tribunal. No hay antecedente respecto a que el Pleno tenga que revisar finalmente una solicitud que, como decíamos, invoca esta ley que lo que establece es que es el presidente de la República o la Cámara de Diputadas y Diputados que puede pedir una remoción al interior del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y esto, por ejemplo, por lo que una de las causas es precisamente negligencia manifiesta y la otra incapacidad declarada judicialmente, y es por la primera que ellos en Chile Vamos pide la remoción de la directora del INDH. Ahora, ¿qué es lo que podría venir? Considerando que ya la presidenta de la Cámara, la diputada Carol Cariola, dijo que se va a entregar la información a la Corte Suprema, se tiene que revisar, se tiene que ver esa información, y también nos comentaban desde el máximo tribunal revisar si hay otros ejemplos que pudiesen también servir para esta situación, porque la ley no dice mucho respecto a cómo se procede ya en la última etapa, que es la de la Corte Suprema, sobre todo cuando no solo se pide la remoción de la directora, sino que también de un consejero. Por lo tanto, se tiene que hacer esa revisión, ver el procedimiento, cómo va a operar, y ya el próximo lunes, probablemente en el pleno de todos los lunes, se va a conversar muy probablemente respecto a cómo proceder y fijar una fecha para poder revisar la solicitud de remoción que envía a la Cámara de Diputados y que fue aprobada no por tanta diferencia de votos. Recordemos que son 66 a favor, 51 en contra y 8 abstenciones. Así que ahí también hubo un resultado que quizás uno podría haber esperado que iba a tener más votos a favor o quizás algún apoyo de otros sectores. Lo cierto es que el oficialismo se cuadró en rechazar esta solicitud de la oposición. Vamos a revisar parte de las palabras de la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, la diputada Carol Cariola. Bueno, lo que ha correspondido es llevar adelante lo que se establece, ¿cierto?, actualmente en nuestro reglamento, el 328 ter, que hace referencia a que las y los parlamentarios pueden hacer una solicitud a la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas para hacer llegar antecedentes a la Corte Suprema en función de la causal de remoción de negligencia manifiesta por parte de consejeros y consejeras del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esto se sometió a votación, tuvo 66 votos a favor, 51 votos en contra y 8 abstenciones. Eso da cuenta de una aprobación de la solicitud, por lo tanto nosotros el día de hoy, como mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas, que es lo que nos corresponde, haremos llegar el oficio a la Corte Suprema para que ellos evalúen en el mérito la solicitud que las y los parlamentarios han hecho. Bueno, lo dijo la presidenta de la Cámara, es la Corte Suprema que tiene que evaluar el mérito. Precisamente también se piden informes de las partes. Muy probablemente se le pida a la Cámara este documento, pero también al Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde decíamos, se pide la remoción de Consuelo Contreras y también del consejero Francisco Ugaz. En la sala, esto se discutió al final, se pasan los temas del día y ya en la parte de resoluciones se discutió este punto. Fue la presidenta de la Cámara quien da el espacio para que hubiesen dos parlamentarios que pudiesen defender la solicitud que se estaba haciendo. Fue la diputada Osandón y también el diputado Juan Antonio Coloma quienes tuvieron ese rol, y ambos explicaban por qué no se pedía la remoción de la directora del INDH y además de un consejero, y es porque el consejero Francisco Ugaz es también precisamente parte de la investigación de la operación Topógrafo. Él es uno de los abogados querellantes y por lo tanto lo que sostienen los parlamentarios es que al momento de haber pensado en presentar esta acción judicial, él debería haberse inhabilitado, cosa que no hizo. De hecho, él apoyó la decisión del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos de promover esta querella por presunto tráfico de influencias, querella por cierto que ha sido polémica, pero que el punto va más atrás, que es que debería haberse restado de esta votación, considerando que él es precisamente abogado, parte de la causa de operación Topógrafo, donde una de las causas derivadas que está de hecho siendo investigada por la Fiscalía de Valparaíso, por la fiscal Claudia Peribancic, se presenta ahí la acción judicial. Por lo tanto, ahí dicen que debería haberse restado de esta discusión que ha sido polémica también, pero antes vamos a pasar a revisar también algunas de las reacciones después de esta votación en el Congreso. Prefiero creer que es ignorancia y no una acción política dirigida. ¿Saben ustedes cómo se compone el directorio del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Ninguno de sus directores los define el Partido Comunista. ¿Saben ustedes cómo se creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos? En los años en que Chile
todo se negociaba. Lo que acaba de hacer la derecha es lo que están denunciando: intervenir en un órgano autónomo e independiente, fundado en los principios de París, que habla de las obligaciones de estas instituciones. La gravedad de lo que acaba de ocurrir acá tiene que ver con una acción política. Son de la existencia de los Estados en la protección de los derechos humanos. Nada es más importante para la política y para todo lo que desarrollamos acá que precisamente proteger los derechos humanos. Y estos son absolutos y no quedan sujetos a las leyes de las mayorías. Tienen que imponerse aun cuando las mayorías no quisieran aceptarlo, porque defienden lo esencial, defienden la dignidad del ser humano. Es muy lamentable lo que ha ocurrido porque no es coyuntural. No es una decisión de un momento, sino que es persistente el ataque directo a través de la ley y a través de los medios de comunicación respecto de un instituto que tiene que estar siempre velando por la cuestión, como decía recién, más esencial que nos mueve a todos, que es precisamente la defensa de los derechos humanos. Ahora, sin duda, estas reacciones, vamos a escuchar también las de la oposición, nos dejan ver cuál es la postura de cada sector político respecto al Instituto Nacional de Derechos Humanos y cómo también hay un debate político. Sí, pese a eso, también desde la oposición se decía, no es que queramos terminar con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero nos parecen que estos dos roles deben cambiar. Claro, porque de hecho ahí escuchábamos al oficialismo que acusa una operación política por parte de la derecha, mientras que la derecha dice, si nosotros hubiésemos querido operar políticamente, pedimos que se vayan todos los consejeros del INDH y hacemos una acción mayor. Pero también hay algunos en la oposición que aprovechan también de hacer este espacio de análisis respecto a la conformación del INDH y dicen que ha sido capturado políticamente. Es, por ejemplo, lo que decía la diputada Jimena Osandón en su presentación en la Cámara, en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Así que se ha mezclado también, más allá de la solicitud de remoción, el debate político que hay en torno al rol que ha jugado el Instituto Nacional de Derechos Humanos desde el estallido social en adelante, pero también en casos como estos que tienen más que ver, por ejemplo, con, por un lado, espionaje al ejército y por otro, con presunto tráfico de influencias en los nombramientos judiciales, donde también ahí lo que hace precisamente el INDH es presentar una querella que, como decíamos, ha sido cuestionada, y esto también a propósito de que en su momento, cuando se conoció esta acción judicial, hubo consejeros que dijeron que se tomó de forma apresurada esta decisión, y es por eso también que el Consejo hace unos días se tomó la decisión de liberar el audio de la reunión donde se tomó esta decisión en el Consejo de poder presentar esta acción judicial. Bueno, ellos deciden que van a entregar finalmente este registro tanto a quienes están realizando las investigaciones como también a los diputados que habían solicitado este audio, donde está finalmente el acuerdo que toman los consejeros para poder presentar esta acción judicial en el marco de la operación Topógrafo. Claro, y además lo que se pretendía tener en este audio es saber efectivamente si era la Fiscalía la que había presionado para que se interpusiera una querella, o había dado la idea, o había sugerido, o lo que sea. Claro, porque es un debate también que en su momento instaló, de hecho, acá en CNN Chile, el propio Mario Desbordes, a propósito de las acusaciones de que había una intención política, no solamente en la acción judicial, sino también infiltraciones que se han hecho en los nombramientos judiciales. Sabemos que no solamente aplica para el ex juez Juan Antonio Poblete o la propia ministra María Teresa Letelier, sino que aquí se ha conocido mayores antecedentes respecto de este tema. Pero vamos a escuchar, a propósito de esta solicitud de remoción, las declaraciones del diputado Juan Antonio Coloma y también del diputado Miguel Ángel Calisto. La señal es clara y contundente y esperamos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos entienda que tiene que velar por los derechos humanos de todos los chilenos y dejar de ser utilizado como el brazo armado del Frente Amplio y del Partido Comunista. Ahora los antecedentes serán derivados por parte de la Cámara de Diputados a la Corte Suprema, quien en un procedimiento inédito tendrá que establecer el mecanismo para avanzar en la destitución de la directora del INDH y uno de sus consejeros por haber vulnerado las normas reglamentarias. Es lamentable que sectores políticos de nuestro país hayan instrumentalizado el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Para nosotros la defensa de los derechos humanos es fundamental
y no se relativizan. El problema que tenemos es que lamentablemente los sectores de izquierda que dicen defender los derechos humanos en este Congreso Nacional, paralelamente, por ejemplo, defienden las violaciones de derechos humanos en Cuba, en Venezuela. Ellos suscriben políticamente a estas dictaduras, pero acá se dicen defensores de los derechos humanos. Yo creo que, y además hay que entender una cosa, lo que pasó durante el estallido social con el INDH, lamentablemente reflejó que es un instituto que está capturado políticamente por los sectores de ultraizquierda. Bueno, recordemos que precisamente esta solicitud de remoción no tiene que ver con el estallido social o la postura respecto a violaciones a los derechos humanos, sino que específicamente con esta acción judicial cuestionada que presenta el INDH a propósito de una investigación derivada de la operación Topógrafo, que es el presunto espionaje del Ejército. Así que hay que quedar atentos ahora porque se va a remitir la información hasta la Corte Suprema, que dentro de los próximos días, quizás ya la próxima semana, vamos a conocer en qué fecha el Pleno va a tener que revisar esta solicitud de la Cámara de Diputadas y Diputados. Bien, muchísimas gracias, Estefanía, por este informe completo de otra polémica que se suscita en torno al organismo. Que esté muy bien, buena tarde. Igual.